Vayan Valenciano. Valenciano. Buenos días, estimados hermanos gnósticos del Movimiento Autognosia Universal. Nos encontramos de nuevo dentro del Movimiento Autognosia Universal con un tema gnóstico. Seamos bienvenidos, agradecer vuestra voluntad, vuestra presencia y principalmente sus anhelos espirituales, porque esos anhelos espirituales son lo que hacen al ser un ser espiritual. Cuando tenemos anhelos espirituales buscamos ese desarrollo del ser, y ese desarrollo del ser permite verdaderamente un aspecto importante, que es nuestro propio desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo del ser, es porque nuestro ser se desarrolla dentro de todos los aspectos o posibilidades cognitivas del mismo ser, facultades, poderes, conciencia, etc. Hoy en día queremos plantearle un tema que está escrito en un libro del maestro Samael Aun Weor, que lo han titulado Las Escuelas. El maestro Samael Aun Weor escribió sobre las escuelas ya en años atrás, y fue en un congreso latinoamericano, tercer año de Acuario. Allí fue donde el maestro escribió y planteó las diversas escuelas. Yo les recomiendo a todos ustedes que lean y estudien ese libro, porque el maestro allí dice claramente lo que son las escuelas, y que nosotros ahorita vamos a hablar de una manera sintetizada qué son las escuelas y por qué esas escuelas, y que el maestro Samael dice que todas esas escuelas son útiles, que hay escuelas de regeneración, que hay escuelas de kinder, hay escuelas para fabricar alma, para fabricar espíritu, y así sucesivamente. Y hay escuelas, dice, de magia negra. Entonces él dice que en la viña del Señor de todo hay. Lo importante es darnos cuenta qué son esas escuelas y qué hacen esas escuelas, donde nos dice que el movimiento gnóstico es una escuela de regeneración. Entonces nosotros estamos en una escuela de regeneración. El movimiento Autognosia Universal es una escuela de regeneración. ¿Por qué? Por sus principios, por sus estudios y por las fórmulas que se dan en esta institución que dejó el venerable maestro en su doctrina. Antes de todo, queremos decir unas frases del venerable maestro Samael Aun Weor. Nos dice: se hace necesario distinguir entre lo útil y lo inútil, así como entre lo más útil y lo menos útil. Entonces nosotros vemos, estas son frases del venerable maestro Samael Aun Weor que nos dicen que hay que aprender a saber qué es útil y qué es inútil en la vida de uno. Tenemos esta otra frase que dice: la ignorancia es la madre de todos los errores. Verdaderamente el ser humano comete errores por la ignorancia en que se vive. Entonces pasemos ahora a hablar de las escuelas. ¿Qué es una escuela? Preguntémonos, ¿qué es una escuela? Y nos dice: establecimiento o lugar donde se da instrucción y educación. Son doctrinas, principios y sistemas espirituales que han dado o dan los grandes hombres como los Cristos encarnados, así como Jesús, que formó la iglesia. Ahora, en este caso, el venerable maestro Samael Aun Weor, que ha formado los centros gnósticos, etc. Si nosotros vemos, cuando vino Moisés, formó lo que se llaman sinagogas, centros o lugares para dar la doctrina. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, formó las iglesias, lugares para dar la doctrina. Cuando vino Buda también lo mismo, se formaron comunidades y lugares para dar la doctrina. Aparece el venerable maestro Samael Aun Weor, nos habla del movimiento gnóstico internacional
Pero dentro del movimiento gnóstico internacional existen los centros gnósticos para la instrucción de la doctrina, para dar la enseñanza que él dejó. Entonces vemos nosotros que es una escuela, donde se da una enseñanza, una instrucción para la superación del ser humano, tanto material como espiritual. Así tenemos escuelas públicas donde se da una instrucción de formación para el desarrollo tanto intelectual de los seres humanos. Pero cuando hablamos de escuelas espirituales, es para el desarrollo espiritual de la humanidad. Siguiendo con esto, encontramos nosotros varios tipos de escuelas. Hablemos de esta que dice: escuela que enseñan a fabricar alma. Es necesario despertar la conciencia, despertar el Buddhata, fortificarlo, robustecerlo, individualizarlo. Esto es lo que se llama fabricar alma. Pareciera raro, pero el maestro Samael lo dice, que cuando se habla de fabricar alma, las personas religiosas principalmente lo toman como algo raro. ¿Por qué? Porque se nos ha metido en la cabecita a cada uno de nosotros y a la humanidad que las personas tienen alma. Y entonces el maestro Samael dice, no, lo que tienen es embrión de alma, un principio nada más, pero que esté desarrollada no está desarrollada. Entonces necesitamos crearla, fabricarla para que tengamos alma. Y en algunos casos, algunas personas ya no tienen alma, ni embrión de alma, son casas vacías. Pero no nos vamos a detener en eso. Entonces nosotros vemos que cuando una escuela enseña a fortificar, a desarrollar el Buddhata, la conciencia, es una escuela de fabricación de alma. Nos dice, toda escuela de almas enseña la técnica para la disolución del yo. Las escuelas para almas enseñan también claves, sistemas y procedimientos para despertar los poderes del Buddhata. Toda escuela que enseña la disolución del yo es escuela para almas. Entonces las escuelas para fabricar almas enseñan a desintegrar o disolver el ego. También enseñan métodos o dan métodos para desarrollar el Buddhata, o sea, la conciencia. Entonces nosotros vemos que estas escuelas enseñan a fabricar almas. Maravilloso. ¿Por qué? Porque lo están llevando al ser humano a un desarrollo de su propia alma, un desarrollo en sí de su propio ser, pero le enseñan nada más a fabricar alma. Entonces le enseñan método para desarrollar eso que se llama Buddhata, que es la conciencia. Entonces es maravilloso, es muy bueno. Eso es lo que se llama una escuela que enseña para fabricar alma, así de una manera sencilla. Otra escuela que nos dice, escuela que enseña a fabricar alma y espíritu. Suena bastante, demasiado raro cuando se habla en las formas religiosas, porque así, en las formas religiosas se nos dice que nosotros tenemos un alma y tenemos un espíritu. Puede ser que existan, pero no lo tenemos desarrollado ni encarnado en nosotros. Entonces, existen escuelas para desarrollar el alma y el espíritu. Existen escuelas para fabricar el alma y el espíritu. Suena bastante, demasiado raro. Sí, aún hasta para nosotros. Cuando yo empecé en estos estudios gnósticos, que tenía 20 años en esa época, oía hablar de fabricar alma. Y como yo era muy religioso, y sigo siendo religioso, me preguntaba, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es que ahora si tengo alma? Había una incongruencia en mi manera de pensar, en mi creencia con relación a los estudios gnósticos, pero a medida que fui abriendo mi conciencia, vine a descubrir que verdaderamente que estas terribles verdades que el maestro Samael Aum plantea son ciertas, porque las descubre en uno mismo. Pero cuando uno sigue con la conciencia dormida, sigue creyendo, tiene creencias en su mente, en su cabecita, sigue creyendo y sigue con la conciencia dormida. Pero cuando uno abre la conciencia, cuando uno tiene el conocimiento palpable
entonces sabe. Entonces uno viene a descubrir que en sí necesita desarrollar o fabricar su alma. Pero veamos lo que dice de fabricar alma y espíritu. Toda escuela que enseña a fabricar alma y espíritu es escuela de regeneración. Las escuelas que enseñen a fabricar alma únicamente hacen buena obra, pero los que enseñen a fabricar alma y espíritu hacen obra superior. Entonces aquí hay una diferencia. Una escuela que enseña a fabricar alma y otra escuela que enseña a fabricar alma y espíritu. Entonces nos dice, toda escuela auténtica de regeneración enseña los tres factores básicos de la revolución de la conciencia. Estos tres factores son morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Debe morir el yo polarizado para fabricar alma. Fíjense bien, ¿cómo se puede fabricar alma si no se desintegra el ego? Para fabricar el alma necesitamos desintegrar el ego, inevitablemente. Y como habla de tres factores, entonces el otro factor dice es nacer. Entonces el nacer está basado en la fabricación de los cuerpos solares. Cuando alguien fabrica sus cuerpos solares, físico, vital, astral, mental, causal y los otros cuerpos, entonces encarna su espíritu y entonces ahí viene la fabricación del espíritu. Entonces nosotros vemos que cuando alguien lleva o transmite la enseñanza, lleva amor. Entonces, solo con los tres factores de la revolución de la conciencia, que es morir, que es la desintegración del ego, que es nacer, que es la transmutación sexual, el aprovechamiento de la energía sexual, y transmitir la enseñanza gnóstica, entonces fabricamos alma y fabricamos espíritu. Entonces, necesariamente todo aquel que se dedica a la revolución de la conciencia, se dedica a morir, nacer y sacrificio por la humanidad, llega un día a fabricar su alma y a su espíritu. En otras palabras, llega a encarnar su alma y llega a encarnar su espíritu. Pero si solo se dedica a desintegrar el ego, solo fabrica alma. Entonces, una verdadera escuela de regeneración es una escuela que trabaja con los tres factores de la revolución de la conciencia. Nos sigue diciendo, el movimiento gnóstico es pues una escuela de regeneración con los tres principios básicos de la revolución de la conciencia. Entonces él formó el movimiento gnóstico internacional como una escuela de regeneración para que todos aquellos que llegáramos a los centros gnósticos entráramos a la corriente de la regeneración trabajando intensamente y eficazmente con los tres factores de la revolución de la conciencia. Entonces nos dice, fijémonos bien, nos dice, el movimiento gnóstico es una escuela de regeneración. Pero cuando una institución, sus miembros no trabajan con los tres factores de la revolución de la conciencia, ya no es escuela de regeneración. Porque no están trabajando con los tres factores. Pero si esta institución y sus miembros y todos sus miembros trabajan con los tres factores de la revolución de la conciencia, esta es una escuela de regeneración. Se convierte en un movimiento gnóstico de regeneración, en una escuela que va en pos de fabricar alma y espíritu. Nos dice, en el mundo existen millares de escuelas que prometen maravillas, pero solo las escuelas de regeneración auténtica pueden producir verdaderos maestros de misterios mayores, con poderes sobre el fuego, el aire, el agua y la tierra. Podrán haber muchas religiones, órdenes y sectas, pero solo las escuelas de regeneración pueden producir ángeles y mahatmas. A las escuelas de regeneración les cabe el alto honor de haber producido maestros como Buda, Jesús, Dante, Hermes, Quetzalcóatl, etcétera, etcétera, etcétera. Verdaderamente, una escuela de regeneración produce hombres de esa talla, produce seres iluminados. ¿Qué hace una escuela de regeneración?
hace, en primer lugar, que el ser humano se regenere, desintegre su yo, fabrique los cuerpos solares, encarne su espíritu y después encarna el Cristo. Entonces las escuelas de regeneración producen hombres cristificados. Y si el maestro Samael Aun Weor fundó, creó, hizo el movimiento gnóstico y dice que es una escuela de regeneración, entonces sus miembros deben de ir directamente hacia la fabricación de alma, la fabricación de espíritu y hacia una encarnación del Cristo, a una perfección. Pero si sus miembros no están haciendo ese trabajo de la revolución de la conciencia, entonces no están dentro de la corriente de la regeneración o no han entrado dentro de la corriente de la regeneración. Estimados hermanos gnósticos, me dirijo principalmente aquí ante ustedes y estudiantes gnósticos del mundo internacional. Si vosotros pertenecéis a una escuela de regeneración, a una institución gnóstica, los invito verdaderamente a practicar constantemente y a diario la regeneración, a practicar, en otras palabras, a diario y a cada momento la revolución de la conciencia, morir, nacer y sacrificio por la humanidad. No hay tiempo que perder. Los tiempos del fin llegaron. El tiempo del fin de la humanidad lo estamos viviendo. Entonces, luchemos por una regeneración, luchemos por entrar directamente a la corriente de la regeneración. Si estamos en una institución gnóstica, no perdamos el tiempo. Los invito verdaderamente y de todo corazón a trabajar intensamente en la revolución de la conciencia. Porque las fuerzas negativas o las fuerzas del mal arrastran al ser humano hacia una degeneración. Y si existen escuelas de regeneración, pues luchemos que esas fuerzas del Cristo encarnado nos lleven hacia una transformación total y definitiva de nuestra vida. Entonces, una escuela de regeneración es una escuela para transformación del ser humano, donde el ser humano va desintegrando sus yoes, va dejando sus malas costumbres y va adquiriendo costumbres sanas, va desintegrando su querido ego y va adquiriendo virtudes, va adquiriendo valores espirituales. Pero no nos dejemos arrastrar por las fuerzas negativas que tiene el mundo y que tiene la humanidad. Mejor compenetrémonos y mejor nosotros sigamos dentro de un punto de vista de regeneración. Compenetrémonos mejor con las fuerzas de regeneración de las escuelas gnósticas. Compenetrémonos con la fuerza del Cristo encarnado, Samael Aun Weor. Compenetrémonos y luchemos por una regeneración. ¿Por qué? Porque las diversas escuelas que existen en el mundo no están llevando a una regeneración al ser humano, no lo están llevando a cambiar su vida, no lo están haciendo. Como lo vamos a ver y como lo dice él aquí, podrán haber sectas, órdenes, formas religiosas, pero no son escuelas de regeneración. Una verdadera escuela de regeneración enseña los tres factores de la revolución de la conciencia. Y si cualquier institución, como se denomine o como se llame, no está enseñando la regeneración y los tres factores de la revolución de la conciencia, no es escuela de regeneración. Podrá ser otro tipo de escuela. Entonces vemos nosotros que dice, escuelas que sirven de kinder a la humanidad. Existen millares de escuelas que sirven de kinder a la humanidad. Esas escuelas no conducen a nadie a la autorización íntima, pero sí son útiles porque le enseñan a la gente las primeras nociones elementales de la sabiduría oculta. En ellas aprendemos las primeras letras del saber. Por ellas nos informamos de las leyes del karma y de la reencarnación. Por ellas venimos a saber algo sobre los mundos superiores. En el kinder siempre es útil. Lo malo del kinder sería quedarnos en él durante toda la vida. El kinder no puede autorrealizarnos. Lo único que puede darnos el kinder es una información incipiente, elemental. Eso es todo. Entonces nosotros vemos el kinder en sí, ¿qué es?
El kinder en sí son todas esas instituciones donde se dan enseñanzas elementales que hablan de yoga, hablan del karma, hablan de chakras, hablan de todo eso, pero no enseñan en sí la revolución de la conciencia. No trabajan en la regeneración, no luchan por la transformación de su vida. Entonces dice, el kinder es útil. Sí, ahí encontramos mucha gente en instituciones que son kinder, así como iglesias, así como formas religiosas, así como instituciones esotéricas o pseudoesotéricas que dan nociones elementales sobre lo que es el karma, lo que es la reencarnación, lo que es la recurrencia y otras tantas cosas de chakras y enseñanzas elementales, pero que no enseñan la revolución de la conciencia. Podríamos decir, en las diversas iglesias se habla de Cristo, se habla de Dios, pero no enseñan ni practican la revolución de la conciencia. No practican la muerte del ego, no practican el gran secreto de convertirse en una nueva criatura, de nacer, de aprovechar la energía sexual. No luchan porque la humanidad cambie. Si nosotros vemos, la humanidad se va convirtiendo cada vez peor. Entonces, todo ser humano que llega a la institución gnóstica debe luchar por su regeneración. No debe llegar a jugar, debe llegar principalmente a trabajar. Y por último, nos habla de escuelas de magia negra, y esto es más peligroso. Dice, existen 3 clases de tantrismo: blanco, negro y gris. Las escuelas de magia blanca se basan en el tantrismo blanco. Las escuelas de magia negra se basan en el tantrismo negro. Las escuelas de tantrismo gris son incoherentes, vagas, imprecisas, pero conducen al iniciado hasta el tantrismo negro. En el tantrismo blanco enseña la transmutación sin eyaculación. El negro enseña a robustecer el ego y a fornicar, eyacular. El gris a veces lo hace y a veces no. Si nosotros vemos las escuelas de magia negra, enseñan a fornicar, a adulterar, a botar el semen, enseñan a robustecer el ego. Imaginemos nosotros si es todo lo contrario de una escuela de regeneración. Una escuela de regeneración enseña a desintegrar el ego, a volverse casto el individuo y tener amor a la humanidad. En las escuelas negras, de magia negra, enseñan a fortificar, a robustecer el ego, la bestia, y desarrollar poderes tenebrosos. Y por ende le enseñan a fornicar, que es eyacular. Le enseñan también a odiar a la humanidad. ¿Cómo es posible que estemos en una institución donde se esté hablando del Cristo, se esté hablando de Dios y al mismo tiempo se esté enseñando a odiar a otras personas? Entonces son instituciones que pertenecen a las instituciones negras. Entonces nosotros vemos la importancia que tiene esto: el amor a la humanidad, no el odio a la humanidad, amar a la humanidad. Y ese es un principio que se llama sacrificio por la humanidad, que se hace con amor, con caridad consciente, de ayudar a la humanidad. Entonces nosotros vemos que si no ayudamos a la humanidad a levantarse, no ayudamos a la humanidad a salirse de todos esos conflictos y problemas que tiene, entonces le estamos enseñando a que le odien. Y hay instituciones que a sus mismos miembros les enseñan a odiarse y a odiar a otras instituciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el principio del amor no existe y que más bien lo que se está haciendo es odiándose. Entonces se está robusteciendo, se está fortaleciendo el odio. Entonces son escuelas de magia negra, son escuelas negras que sutilmente hablan del Cristo, hablan de justicia, hablan de amor, pero le enseñan a odiar. Entonces nosotros vemos, siguiendo con esto, dice: los magos negros son lunares 100%. Nosotros debemos libertarnos de la influencia lunar y convertirnos en seres solares. Nosotros debemos trabajar con el hidrógeno Si-12, transmutándolo de acuerdo con la ley de las octavas para tener los cuerpos solares y convertirnos en seres solares.
Si nosotros vemos en sí, nos encontramos que es importante darnos cuenta que el maestro Samael habla de convertirnos en seres solares. Esta es una explicación sencilla. Cuando las personas tienen cuerpos lunares es porque tienen cuerpos fantasmales, fríos, no tienen luz propia en su interior. Pero cuando dice fabricar cuerpos solares es porque han fabricado los cuerpos solares, tienen luz propia, tienen, podríamos decir, una situación de átomos crísticos desarrollados en sus cuerpos internos. Entonces tienen luz propia. Entonces a eso se refiere. Cuando alguien va desintegrando sus yoes, va liberando su alma, va liberando sus esencias que están encerradas en los diversos yoes. Cuando alguien transmute y aprovecha su energía sexual, va fabricando sus cuerpos solares, va haciendo que tenga átomos crísticos en su cuerpo o en su interior. Y cuando alguien va transmitiendo, va ayudando a la humanidad, va transmitiendo la enseñanza gnóstica, lo hace por amor. Debe hacerlo por amor. ¿Por qué? Porque son los tres principios básicos para la regeneración del ser humano. Y si el ser humano no se regenera o no practica estos tres factores, no puede regenerarse. Entonces él dice, existen escuelas maravillosas, existen escuelas espléndidas, existen escuelas, pero si no enseñan los tres factores, si no practican los tres factores, no son escuelas de regeneración. Son escuelas que verdaderamente pueden estar en el grado de kinder o pueden estar en escuelas de magia negra o pueden estar en escuelas todavía menos. ¿Por qué? Sencillamente porque al venir el Cristo encarnado y enseñarnos, nos indica claramente qué son las escuelas. Incluso podemos decir, una institución gnóstica de estos tiempos modernos, de estos tiempos en que vivimos, si no enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia, si sus miembros no practican la revolución de la conciencia, morir, nacer y sacrificio por la humanidad, esa institución gnóstica dejó de ser escuela de regeneración. Pero si sus miembros practican la regeneración y practican la revolución de la conciencia, morir y nacer y sacrificio por la humanidad, es una escuela de regeneración. Aclaramos esto sencillamente porque no hay que confundirnos. Volvemos a repetir, las instituciones gnósticas son escuelas de regeneración y deben de ser escuelas de regeneración. Nuestro movimiento Autognosia Universal es una escuela de regeneración y por lo tanto todos nosotros, sus miembros, practicamos la revolución de la conciencia, y aquel que viene a nuestras instituciones, aquel que viene a nuestros centros gnósticos, aquel que viene a estos estudios, le enseñamos la revolución de la conciencia, le enseñamos la ciencia de la regeneración. Y si se queda, pues muy bien, gracias, que se dedique a su regeneración. Entonces nosotros vemos la importancia que tiene esto. ¿Por qué? Porque fueron creados los centros gnósticos dentro de las instituciones gnósticas para la regeneración. Y por lo tanto debemos de estar haciendo eso. ¿Por qué? Porque si dejamos de practicar la regeneración, dejamos de ser escuelas de regeneración. Y el Cristo encarnado deja, o mejor dicho, ya no nos da su fuerza. Entonces nosotros vemos, una escuela de regeneración tiene la fuerza y el apoyo y la asistencia directa del Cristo encarnado. Pero cuando una escuela deja de ser escuela de regeneración, el Cristo encarnado, Samael Aun Weor, ya no le sigue dando fuerza. Bueno, mis estimados, apreciados, amados hermanos y hermanas gnósticos y gnósticas, este es nuestro tema y los invitamos verdaderamente, ¿saben a qué? Porque esto que estoy hablando y esto que hemos hablado está escrito en ese libro que el maestro llama Manifiesto Gnóstico de tercer año de Acuario.
3 años de Acuario, donde él lo escribe. Y dice que es un congreso latinoamericano. Los invito a estudiar ese libro. Ese libro está en las redes sociales. Ese libro está en el internet. Búsquenlo, bájenlo y estudienlo. Y se darán cuenta, todos ustedes se darán cuenta verdaderamente dónde estamos ubicados. Si estamos en una escuela de kinder, si estamos en una escuela de magia negra, si estamos en una escuela de yoga, si estamos en una escuela de regeneración, o si estamos en una escuela verdaderamente gnóstica que está ejerciendo los 3 factores de la revolución de la conciencia. Estimados hermanos, gracias. Y gracias a todos ustedes que escuchen este tema, que escuchen este video, que vean este video. Gracias de todo modo y de todo corazón. Que pasen una feliz vida. Y si no, hagan una feliz vida con la revolución de la conciencia. Como siempre, mis estimados hermanos, siempre esa bendición gnóstica, que el universo y la fuerza del universo lo bendigan siempre. En otras palabras, ¿qué es el universo? El universo es el Cristo. En otras palabras, que el Cristo lo bendiga siempre. Paz y bendición. Paz y bendición.